Hola, ¿qué tal chicos? Soy la maestra Susana Pérez Santos y en esta ocasión les quiero mostrar un ejemplo en el que vamos a aplicar el algoritmo del método simplex para la solución de problemas de programación lineal. El problema dice de la siguiente manera: el granjero López tiene 480 hectáreas en las que se puede sembrar ya sea trigo o maíz. Él calcula que tiene 800 horas de trabajo disponible durante la estación crucial de verano. Los márgenes de utilidad y los requerimientos laborales son los siguientes. Para el maíz tiene una utilidad de 40 pesos por hectárea, mientras que para el trigo 30 por hectárea. En cuanto a las horas, para el maíz dispone de 2 horas por hectárea, mientras que para el trigo 1 hora por hectárea. La pregunta es: ¿cuántas hectáreas de cada uno debe plantar para maximizar su utilidad? ¿Y cuál es la utilidad, por supuesto? En la pregunta está básicamente las variables de decisión que debemos identificar. Como me está diciendo o me está preguntando cuántas hectáreas de cada tipo debe sembrar, entonces quiere decir que X, que es una variable, va a ser las hectáreas destinadas para uno de esos tipos de semilla. En este caso, estamos definiéndolo como las hectáreas destinadas para el maíz, mientras que una segunda variable llamada Y van a ser las hectáreas destinadas para el trigo. Como también nos habla de maximizar la utilidad, significa que mi función objetivo la tengo que escribir en términos de la utilidad de cada tipo. Como le llamé X al maíz, pues este 40 va a estar asociado con la X y este 30 va a estar asociado con el trigo. De manera que mi ecuación queda 40X más 30Y. Podemos colocarla, o podemos denominarla más bien Z. Z igual a 40X más 30Y. De aquí vienen las restricciones del problema, que es una de ellas es básica, es la condición de no negatividad para nuestro problema. Las otras dos tienen que ver con la cantidad de hectáreas disponibles, que son de 480 hectáreas, y la cantidad de horas también disponibles, que son de 800 horas. De manera que la primera ecuación va a indicar que la suma de las hectáreas para cada tipo de semilla debe ser menor o igual que 480. Así que es la que estoy señalando aquí. Mientras que para las horas me tengo que fijar de cuántas horas dispone para el maíz por hectárea y cuántas para el trigo. En este caso, 2 horas por hectárea para el maíz y 1 hora por hectárea para el trigo. Y eso no puede ser mayor que 800 horas, perdón. Ok, una vez que tenemos identificadas nuestras variables, nuestra función objetivo, nuestras condiciones, ahora vamos a el algoritmo del método. Y el algoritmo funciona de la siguiente manera. El primer paso dice que es cambiar nuestra función objetivo o igualar nuestra función objetivo a 0. Y eso lo vamos a hacer pasando el 40X para el lado izquierdo y de la misma manera el 30Y. De manera que la expresión queda Z menos 40X menos 30Y igual a 0. En el caso de las restricciones, el algoritmo establece que se deben de convertir las inecuaciones en ecuaciones. Y eso lo vamos a lograr de la siguiente manera. Observen que el lado izquierdo resulta ser menor o igual que 480. Eso significa que en el lado izquierdo falta una cantidad que no sabemos cuánto es, pero que va a hacer posible la igualdad que allí aparece. Entonces, como no conocemos cuánto es esa cantidad, pues al final de cuentas eso va a representar una nueva variable. Y a esa nueva variable le vamos a llamar variable de holgura. De manera que mi expresión va a quedar X más Y más una variable de holgura que va a ser igual a 480. Cuando yo le sumo esta cantidad, pues eso hace posible la igualdad. Y lo mismo va a ocurrir con la siguiente ecuación. 2X más 1Y, o simplemente Y, más una segunda variable de holgura, y eso va a ser igual a 800. Si tuviéramos más condiciones, pues vamos a requerir más variables de holgura. Es una variable de holgura por cada ecuación. Ahora bien, ya que tenemos igualada nuestra función objetivo, ya que tenemos también igualadas nuestras condiciones,
Ahora vamos a colocar en un tablero llamado tablero inicial simplex cada uno de los coeficientes de esas ecuaciones. Y vamos a comenzar llenándolas, las que corresponden justamente a las condiciones. Para la primera fila va a hacer referencia a mi primera ecuación y en la segunda fila va a hacer referencia a la segunda ecuación. El orden en el que los voy a escribir, sus coeficientes, pues va a ser el mismo que haya yo colocado en la tabla. X, Y, H1, H2 y finalmente la solución. Por lo tanto, la primera ecuación va a ser 1 para X, 1 para Y, 1 para una variable de holgura y 0 para otra variable de holgura. Y la solución es 480. En mi segunda ecuación, 2 para la primera variable, 1 para la segunda variable, 0 para la primera variable de holgura y 1 para la segunda variable de holgura y el resultado es 800. En este caso, para Z, vamos a tener que el coeficiente de la X es menos 40 y el coeficiente de la Y es menos 30. Menos 40, menos 30 y sus variables de holgura son 0 y 0. Esta no tiene variables de holgura. A eso le vamos a llamar el tablero inicial simplex. Y a partir de allí vamos a ir haciendo nuestras repetidas iteraciones hasta que logremos la solución. ¿Qué voy a hacer con esta tabla? Pues voy a identificar siempre de mi última fila, puesto que allí es donde está mi función objetivo, voy a identificar quién es el número más negativo de esa fila. Observen que se trata de un problema de maximización, por lo tanto esa es la regla, ¿no? Cuando se trata de un problema de minimización va a cambiar un poquito con una cuestión de signo. Por lo pronto en este ejemplo es un problema de maximización y el paso que sigue es justamente identificar quién es el más negativo de esa fila, es decir, el que está más a la izquierda. Para este caso, observen que el menos 40 es el más negativo, de manera que voy a colorear, nada más para hacerlo distinto, voy a colorear esta columna con este tono y voy a dividir cada solución de las ecuaciones entre los elementos de esa columna a la que estoy llamando columna pivote. Entonces voy a escribir aquí esto entre la columna pivote y lo mismo voy a hacer con la otra ecuación. ¿Okay? Muy bien. De esos valores me voy a fijar en quién es el más chiquito. Y el que sea el más chiquito, esa va a ser la fila que voy a elegir. Como ustedes observan, 480 y 400, el más chico, o el menor de todos más bien, el menor de todos es 400, de manera que lo voy a sombrear. ¿Sí? Sí, porque no hay más chico, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Es el menor. El menor resultado me da 400 y por lo tanto esa va a ser la fila. Cuando logramos esto, decimos que esta variable es la variable que entra y esta variable es la variable que sale. Es decir, la X va a desplazar a la H2. De manera que cuando coloque otra vez las variables, la H1 va a quedar igual. En el lugar de la H2 va a aparecer una X y aquí va a seguir quedando Z. ¿Ok? Ahora, en la intersección de la fila y la columna hay un numerito. Ese lo voy a colorear en otro tono. Vamos a ponerlo en azulito. Este numerito que está aquí debe ser el mismo que está aquí. Al menos en la posición más bien. La posición esta que está aquí es esta. Pero ahora resulta que en vez de tener un 2 aquí en este lugar, pues yo debo de tener un 1. La estrategia para cambiar el número a un 1 es dividir ese número pues entre el mismo número. En este caso le voy a poner entre 2. Si aquí hubiera un 3, en esta celda azul hubiera un 3, pues tendría que dividir entre 3. Como hay un 2, pues divido entre 2. Le voy a dar Enter. Y como esa misma operación va a afectar a toda la fila, esas son las famosas operaciones entre renglones, entonces voy a mover con el mouse o a correr toda la fórmula a lo largo de la fila.
¿Sale? Bien. En esta misma columna, que es mi columna pivote, en este lugar debo de tener un 0 y en este otro debo de tener también un 0. Así lo marca el procedimiento. De manera que si aquí tengo un 1, debo de elegir al de signo contrario para multiplicar a mi fila y poder sumarle el primer renglón. Parece como un trabalenguas, ¿no? Pero en la práctica, pues es bastante sencillo. Entonces voy a utilizar el -1 y ese -1 lo voy a multiplicar por mi fila pivote y le voy a sumar la fila que tenía inicialmente. ¿Sí? Eso va a dar lugar a un 0. ¿Ok? Pero esa misma operación que hice con este, la tengo que hacer con este, con este, con este y con este. ¿Qué es lo que no va a cambiar? Pues no va a cambiar el factor por el que estoy multiplicando. En este caso, si este lo multipliqué por -1, pues este también, y este también, este también, y este también. De manera que me va a quedar por aquí, borro la fórmula y me queda esta expresión. Para la siguiente fila, como aquí tenía un -40, pues ahora mi factor por el que debo de multiplicar a mi fila pivote va a ser 40. 40 por la fila pivote más el renglón donde quiero que aparezca el 0. Aquí está. Y nos movemos. ¿Ok? Ya generamos nuestra primera iteración. ¿Cómo saber si ya terminé o no? Resulta que se da por terminado el proceso cuando todos los elementos de la última fila terminan siendo positivos. Pero en este caso todavía tenemos un negativo. Eso significa que tengo que hacer una nueva iteración. ¿Y cómo hago eso? Pues repito el proceso. Me fijo en el más negativo, elijo la columna donde aparece el más negativo, aquí también la voy a sombrear, después voy a dividir cada elemento de la solución entre los elementos de la columna, pivote por supuesto, y elijo el menor de los dos cocientes. En este caso, el menor fue 160. ¿Qué significa? Pues que aquí está entrando la variable y está desplazando a la h1. De manera que en mi siguiente iteración o en mi siguiente tablita voy a hacer las siguientes adecuaciones. ¿Vale? Aquí va a aparecer una y porque la y está desplazando a la h1. Aquí va a seguir apareciendo la x que ya habíamos colocado en el paso anterior y la z permanece. Ahora observen de nueva cuenta que hay un punto donde se cortan. Este punto lo voy a pintar en este color y en ese lugar o en esa posición voy a querer un 1. Eso implica que debo de multiplicar todo mi renglón entre un medio para que aquí me aparezca un 1. De manera que esta fila pivote la voy a dividir entre un medio y lo voy a colocar cuidadosamente entre paréntesis para que pueda hacer la operación correcta. Me muevo sobre la fila y ya cambió, este pivote ya cambió a 1. Pero ahora quiero que sobre la columna de ese pivote las demás posiciones, que son esta y esta, aparezca un 0. Pero es muy fácil que aparezca un 0. Acuérdense que debo de multiplicar siempre por el número contrario, ¿no? Entonces aquí mi factor va a ser -1 medio. Igual lo voy a poner entre paréntesis, -1 medio. Por mi fila pivote, que es esta de arriba. Y le voy a sumar la fila donde quiero que aparezca el 0. En este caso esta. Aquí me va a seguir dando 1. Y aquí me debe de aparecer ya un 0. Y por supuesto se modifican las demás cantidades. Finalmente, el último factor, en vez, como aquí tengo un -10, pues ahora el factor va a ser 10 por la fila pivote más el renglón anterior. En este caso el renglón 3. Ahí sigue apareciendo el 0. Nos movemos. Y resulta que aquí ya me aparece el 0 que tenía. Y observamos. Ya no tenemos más negativos en esta última fila.
de manera que damos por terminado el proceso. De aquí vamos a sacar la solución o la combinación perfecta de variables. Y lo podemos leer de la siguiente manera. El valor de la y, vamos a ir asociándolas con diferentes colores. Por ejemplo, esta y va a valer al final de cuentas 160. Esta x va a valer al final de cuentas 320. Y finalmente mi óptimo va a valer 17.600. En otras palabras, x va a ser igual a 320, y va a ser igual a 160 y z va a ser igual a 17.600 pesos. Hablando de pesos o dólares, ¿no? Dependiendo de las unidades monetarias con las que estemos trabajando. De manera que esta es la solución óptima del problema, esta es la combinación de valores óptimos y este es, por supuesto, el máximo que queríamos alcanzar. Ya la interpretación, ya ustedes la pueden hacer sin ningún problema, ya pueden dar un argumento un poco más crítico, más reflexivo, más amplio, a partir precisamente de lo que definieron en sus variables de decisión y cómo hayan definido las condiciones a las que estuvo sujeto el problema. Y de esta manera, pues damos por concluido la explicación que corresponde al algoritmo del método simple. Les agradezco mucho su atención, espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.